A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad guarda la memoria? ¿Son como fotografías perfectas del pasado? En este análisis vamos a desentrañar cómo funciona este proceso. Y les aseguro que la respuesta podría cambiar por completo la forma en que vemos nuestra propia historia. Casi siempre pensamos en ella como si fuera una cámara de video, ¿no? Que graba el pasado de forma súper fiel y sin cambios. Pero, ¿de verdad funciona así el cerebro? ¿O hay algo más complejo sucediendo allá adentro? Pues la respuesta corta es para nada. La realidad, según la ciencia, es que la memoria no es un archivo estático, sino un proceso biológico vivo que se está transformando y adaptando todo el tiempo. Bueno, para empezar, vamos a romper con la idea más común. Olvidémonos de que la memoria es una caja, como un simple baúl donde echamos los recuerdos. Por un lado está esa idea, la de la caja, un lugar donde depositamos los recuerdos y ahí se quedan, intactos, para siempre. Pero la realidad científica, bueno, esa es otra historia. La memoria no es un objeto que tenemos, es una acción que hacemos. Es un proceso físico, real, que ocurre a cada instante entre nuestras neuronas. Ok, entonces, si no es una caja, ¿qué es? Para entenderlo, tenemos que viajar al nivel biológico y ver cómo es que se forman los recuerdos en realidad. Y aquí es donde la ciencia se pone verdaderamente fascinante. Imaginen que un recuerdo hace un viaje con 4 paradas clave. Primero, un estímulo sensorial, algo que vemos o oímos, entra al cerebro. Luego, se integra con lo que ya sabemos para que tenga sentido. El tercer paso es crucial. Las redes de neuronas se modifican físicamente. Y finalmente, las conexiones entre ellas se hacen más fuertes para guardar ese recuerdo. Y aquí está el concepto clave de todo esto, la sinapsis. Estas son básicamente las conexiones entre neuronas. Podemos imaginarlas como puentes que unen diferentes puntos de información. Cuando aprendemos algo nuevo, esos puentes se hacen más fuertes. Y ese fortalecimiento físico, eso es el recuerdo. Pero claro, este mismo proceso también nos explica el olvido. Esos puentes sinápticos no están ahí para siempre. Si un recuerdo no se usa, si no lo traemos a la mente, la conexión se va debilitando poco a poco, hasta que prácticamente se desvanece. Así que olvidar, en realidad, no es un fallo del sistema, es un proceso natural. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y la verdad un poco extraña. Resulta que el simple acto de recordar no es tan inocente como parece. De hecho, puede cambiar el recuerdo mismo. A este fenómeno se le conoce como reconsolidación. Esta frase lo resume todo. Cada vez que accedemos a un recuerdo, no es como abrir un documento en modo solo lectura, es más bien como abrirlo en modo de edición, lo que lo vuelve vulnerable a cambios, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Este fenómeno se llama reconsolidación y, en pocas palabras, significa que cada vez que un recuerdo se trae al presente, se vuelve maleable. Se le pueden añadir, muchas veces sin querer, información nueva, las emociones que sentimos ahora o una perspectiva totalmente distinta. A ver, vamos a visualizarlo para que quede súper claro. Todo empieza con el recuerdo original, un patrón muy específico de conexiones neuronales que se guardó en algún momento. Pasa el tiempo y de repente recordamos ese evento. Al hacerlo, ese patrón original de neuronas se reactiva, pero ojo, ahora queda expuesto al contexto del presente, a las emociones, a lo que sabemos ahora, a los pensamientos de este nuevo momento. Y al final, cuando ese recuerdo se vuelve a guardar, ya no es idéntico, se ha reconsolidado, y en el proceso incorporó elementos del nuevo contexto. Es como sacar una fotocopia de una fotocopia, con cada vez puede que se aleje un poquito más del original. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Si la memoria no es un registro fiel, ¿qué significa eso para nuestra forma de interpretar el mundo y nuestra propia historia? Este es el punto más importante. La memoria no guarda copias exactas como si fueran archivos en una computadora. Lo que guarda son patrones de activación neuronal, redes vivas que se están reconfigurando constantemente con cada nueva experiencia. Por eso, la metáfora de la fotografía no encaja. Recordar se parece mucho más a volver a armar un rompecabezas, donde con cada intento, algunas piezas pueden cambiar de lugar o incluso ser reemplazadas por otras nuevas. Los recuerdos no son un registro fiel del pasado, son nuestra interpretación actual de ese pasado. Y esto nos deja con una última pregunta, una que da para pensar. Si la memoria es una historia que reescribimos con cada lectura, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio pasado? ¿Significa que el yo que recordamos es, en parte, una construcción del presente? Es una idea potentísima sobre la naturaleza de nuestra propia identidad.